Era una noche lluviosa cuando completé la entrega de un pedido en una pequeña casa de la localidad. Me sentía agotado y listo para poner fin a mi jornada. Sin embargo, justo cuando pensaba en ir a casa, recibí una notificación para otra entrega. Dudé un momento preguntándome si debía omitirla y regresar a mi hogar, pero necesitaba ese dinero extra. El pedido estaba a solo unos minutos de mi ruta, así que decidí seguir adelante. Recogí rápidamente la comida y abrí mi GPS. La dirección parecía estar en un vecindario normal, aunque era una parte de la ciudad que rara vez visitaba. Mientras conducía por la carretera hacia la casa, el único sonido era el repiqueteo de la lluvia contra el parabrisas y el murmullo del motor de mi automóvil. No había otros vehículos en la carretera, probablemente debido a la fuerte lluvia. Sin embargo, esa soledad en la carretera me generó una sensación extraña. Al llegar a la casa, me sorprendió su aspecto. La pintura estaba descascarada, las ventanas estaban cubiertas y el jardín delantero estaba invadido por la maleza. Miré las casas de los vecinos y todas lucían normales. Solo esta casa tenía un aspecto tan deteriorado. Decidí quedarme en el automóvil un momento más y volví a verificar la dirección, asegurándome de que fuera la correcta. Parecía que sí, así que respiré hondo y me acerqué a la puerta principal. Dejé la comida en el suelo y tomé una foto como evidencia. Luego golpeé la puerta antes de retroceder un poco. Sin embargo, apenas unos segundos después de golpear, la puerta se abrió lentamente, revelando a una mujer. Tenía el cabello desordenado y un aspecto descuidado, con ojeras bajo los ojos que indicaban que no había dormido en días. Para ser sincero, su apariencia encajaba con la de la casa, así que no me sorprendió demasiado. Cuando miré más allá de ella, el interior de la casa estaba vacío y lleno de basura, sin muebles ni nada que sugiriera que alguien viviera allí. La mujer notó que la estaba observando y me miró con una expresión inexpresiva. «Solo estoy entregando tu comida. Que tengas una buena noche», le dije, intentando actuar con normalidad mientras comenzaba a retroceder. Pero a través del sonido torrencial de la lluvia, escuché otra voz. Miré por encima del hombro hacia la casa nuevamente y vi a un hombre de pie a un lado, observándome como si se asegurara de que me estuviera yendo. Mi instinto me instó a regresar rápidamente a mi automóvil. Sin embargo, lo que más me sorprendió fue que no me había dado cuenta de que se acercaba. Golpeó mi ventana y me quedé paralizado sin saber qué hacer. Lo miré de nuevo y vi que su expresión se volvía cada vez más oscura. Fue entonces cuando escuché un golpe sutil, como si intentara comprobar discretamente si la puerta estaba cerrada. Tomé una decisión repentina. Pisé el acelerador y moví el auto hacia adelante, pero esta vez algo se interponía en el camino, y mi automóvil se detuvo abruptamente, emitiendo un horrible sonido de raspadura. Cuando volví a mirar hacia la ventana, el hombre estaba justo al lado de ella, mirándome fijamente. Un grito involuntario se escapó de mis labios mientras me saltaba hacia atrás, sin haber notado que se estaba acercando. Golpeó la ventana de nuevo mientras yo permanecía congelado, tratando de decidir qué hacer. Lo miré otra vez, y su expresión se volvía más amenazante. Finalmente, logré que el auto avanzara, empujando lo que bloqueaba mi rueda trasera. El hombre intentó agarrarse del vehículo mientras aceleraba para irme. Al llegar a casa, la adrenalina aún corría por mis venas y llamé a la policía. Ya era bastante obvio lo que había sucedido. La casa estaba vacía y parecía ser algún tipo de trampa que la mujer y el hombre habían establecido, quizás solo para robarme o algo mucho más siniestro. Nunca encontraron a ninguno de los dos, pero la policía recogió un trozo de metal doblado del lado de la carretera que parecía ser un tipo de bloqueo de ruedas casero. No sabía cuáles eran sus intenciones, pero había tenido suerte de haber salido a tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. La sensación de inseguridad me acompañaba constantemente, cada vez que escuchaba un ruido en la noche o veía un automóvil desconocido estacionado cerca. Mis amigos me aconsejaron que dejara de hacer entregas en esa área, pero mi necesidad de dinero me mantenía atado a mi trabajo. Sin embargo, cada vez que tomaba un nuevo pedido, el miedo se apoderaba de mí. A menudo me encontraba revisando las direcciones 2 veces, asegurándome de que fueran seguras antes de salir. La imagen de aquella casa vacía y la mirada amenazante del hombre se repetía en mi mente, como un eco que nunca se desvanecía.
La experiencia me enseñó que no solo la conveniencia era importante, sino que la seguridad personal debía ser siempre la prioridad. Con el tiempo decidí que era hora de enfrentar mis miedos. Hablé con otros repartidores, compartiendo mi experiencia y aprendiendo de ellos. Descubrí que no era el único que había tenido encuentros inquietantes en el trabajo. Juntos, formamos un grupo en línea donde podíamos compartir advertencias sobre áreas peligrosas y posibles trampas. Mientras el clima comenzaba a despejarse y el sol volvía a brillar, decidí que no dejaría que el miedo controlara mi vida. Aunque la experiencia había dejado una marca, aprendí a vivir con esa vulnerabilidad. Me convertí en un conductor más consciente, prestando atención a mi entorno y confiando en mi instinto. El miedo se transformó en precaución, y aunque nunca volví a hacer entregas en esa parte de la ciudad, el aprendizaje perduró. Comencé a valorar no solo mi seguridad, sino también el tiempo que pasaba con mis seres queridos, apreciando los momentos simples que antes daba por sentado. Las noches lluviosas ya no me provocaban ansiedad, sino que se convirtieron en un recordatorio de lo que había superado. Agradecía cada día que pasaba sin incidentes, pero la lección fue clara. La vida puede cambiar en un instante y siempre debemos ser cautelosos. Aunque nunca supe cuáles eran las verdaderas intenciones de aquella pareja, el recuerdo de esa noche me acompañará, recordándome que la seguridad personal es un bien invaluable. Cada vez que veo un automóvil detenido en la calle, mis instintos se activan, recordándome lo que sucedió y la importancia de mantener mis puertas cerradas, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La vida es un juego de luces y sombras, y aprendí a buscar la seguridad en medio de la incertidumbre, sin dejar que el miedo se convirtiera en una prisión. Historia 2. Después de un largo y agotador turno de trabajo que terminó cerca de las 7 de la tarde, llegué a casa completamente exhausta. La jornada había sido especialmente larga y estresante, con clientes exigentes y un flujo constante de tareas que parecían no tener fin. Esa noche, decidí quedarme una hora extra, ansiosa por un poco de ingreso adicional. Sin embargo, esta decisión significó que regresé más tarde de lo habitual, cuando el sol ya se estaba poniendo y la oscuridad comenzaba a envolver el vecindario. Al entrar a casa, un suspiro de alivio escapó de mis labios. La familiaridad de mi espacio me abrazó, pero también sentí el peso del cansancio en mis huesos. Sin perder tiempo, me desplomé en el sofá, tratando de decidir qué cenar. Mi estómago rugía con desesperación, pero estaba demasiado cansada para cocinar. La idea de enfrentar la estufa y los utensilios de cocina me pareció abrumadora. Finalmente, opté por la solución más fácil y decidí pedir comida a domicilio. Abrí la aplicación de entrega en mi teléfono y me encontré con un nuevo restaurante que había estado recibiendo excelentes reseñas. La tentación de probar algo diferente me ganó, así que elegí un sándwich gourmet y unas papas fritas. Mientras navegaba por las opciones, noté que los comentarios elogiosos hablaban de la calidad y el sabor, lo que solo aumentó mi apetito. La aplicación indicaba que la entrega tomaría aproximadamente 30 minutos, así que me acomodé para esperar, con la esperanza de que llegara pronto. Sin embargo, mientras pasaba el tiempo, mi frustración comenzó a crecer. Las manecillas del reloj avanzaban lentamente, y ya eran casi las 9 de la noche. Mi comida, que debería haber llegado hace al menos 20 minutos, aún no estaba en la puerta. Al revisar la aplicación, vi que el repartidor había recogido mi pedido hacía más de media hora. La idea de recibir mi comida fría y tarde solo aumentó mi irritación, y mi estómago comenzó a resentir el retraso. Me preguntaba si debería haber elegido un lugar más confiable. Finalmente, un golpe en la puerta me hizo saltar del sofá. Mi corazón dio un vuelco y corrí hacia la entrada con una mezcla de alivio y ansiedad. Abrí la puerta con rapidez, encontrándome con un hombre que sostenía una bolsa de comida. «Entrega para Clara», dijo con voz monótona, casi mecánica. Su tono no tenía la calidez esperada, y eso me hizo sentir incómoda. Asentí, tomando la bolsa de su mano y agradeciéndole, pero él no respondió. Simplemente se quedó mirándome fijamente, como si estuviera evaluando algo más allá de la simple entrega. La incomodidad me llevó a cerrar la puerta rápidamente. Una vez dentro, mi mente comenzó a divagar. ¿Por qué se quedó ahí, mirándome? Su expresión era extraña,
como si estuviera tratando de reconocerme o recordar algo que no podía identificar. Traté de sacudirme la sensación de inquietud, y con una ligera ansiedad en el estómago, abrí la bolsa en la cocina. Al hacerlo me decepcioné al encontrar que el sándwich tenía un sabor extraño, casi metálico, y las papas fritas estaban frías y blandas. Miré el contenido con desagrado. Tras unos pocos mordiscos decidí que no podía comer eso, y opté por deshacerme de la comida. Sentía que mi cuerpo necesitaba reponerse, pero el alimento no era la solución. Regresé al sofá sintiéndome cada vez más cansada y frustrada. Bostezando decidí que era mejor irme a la cama temprano. La larga jornada de trabajo y la decepción de la cena me dejaban sin energías. Mientras me preparaba para dormir, una luz brillante llamó mi atención desde la ventana del dormitorio. Al mirar afuera, vi que provenía de la parte delantera de la casa, pero se apagó rápidamente. Con el cansancio acumulado no le di importancia y pensé que uno de mis vecinos estaba llegando a casa. No obstante, a medida que me cepillaba los dientes, una extraña inquietud me llevó a verificarlo. Esa sensación persistente de incomodidad me seguía, como una sombra que no se disipaba. Caminé hacia la entrada y miré por la mirilla. Reconocí el automóvil del repartidor estacionado en mi entrada. No podía ver si él estaba dentro, pero al intentar abrir la puerta descubrí que estaba desbloqueada. Mi corazón se detuvo un instante. Me pregunté si había olvidado asegurarla después de recibir mi pedido. Había cerrado la puerta tras tomar la comida de su mano, y la había bloqueado, pero ahora la situación era alarmante. Una mezcla de pánico y curiosidad se apoderó de mí. Cuanto más miraba por la mirilla, más convencida estaba de que no había nadie en el automóvil. Pero la ansiedad crecía en mi pecho, pulsando como un tambor, y de repente escuché un crujido detrás de mí, el sonido del suelo resonando al final del pasillo. Me di la vuelta, y mi mundo se paralizó al ver al repartidor de pie en la entrada de la cocina, mirándome con ojos desorbitados. Su expresión era de sorpresa, como si no esperara encontrarme allí. Sin decir una palabra, el hombre dio la vuelta y salió corriendo hacia la puerta trasera, dejándola abierta a su paso. El terror me invadió. Corrí a la cocina para asegurarme de que estaba cerrada mientras él saltaba al automóvil y se alejaba rápidamente. Llamé a la policía, mi mente en un torbellino, deseando haber anotado la matrícula, pero en mi prisa no había tenido tiempo para pensar con claridad. Los minutos que siguieron se sintieron como horas mientras esperaba a que llegara la policía. Mi corazón latía desbocado, y una sensación de vulnerabilidad me envolvía. El repartidor aparentemente había utilizado información falsa en la aplicación y solo había hecho unas pocas entregas previas. Me preguntaba qué habría querido de mí. Tenía muchas teorías sobre lo que podría haber sucedido, pero ninguna se podía confirmar. ¿Había esperado a que yo cerrara la puerta para escuchar si la había bloqueado? La idea de que pudo haber añadido algo a mi comida para alterarme me aterraba. Quizás alguna sustancia para dormir, pero como apenas había comido, no tuvo mucho efecto. La situación se tornaba cada vez más inquietante. Miré a mi alrededor como si las paredes pudieran ofrecerme alguna seguridad. La sensación de ser observada me invadía, y el silencio de la casa se volvió ensordecedor. Todos los ruidos externos se desvanecieron, y solo podía escuchar el zumbido de mi mente, llena de pensamientos desordenados. Cuando finalmente llegaron los agentes de policía, me sentí un poco aliviada. Les expliqué lo sucedido, cada detalle que recordaba, mientras ellos tomaban notas. Su presencia era reconfortante, pero la preocupación seguía acechando en el fondo de mi mente. El oficial me dijo que harían un seguimiento del caso, y me recomendaron reforzar la seguridad de mi hogar. A pesar de sus palabras tranquilizadoras, mi sentido de seguridad se había desvanecido. Después de que se fueron, me senté en el sofá intentando procesar todo lo que había ocurrido. Recordé las horas anteriores, cuando solo deseaba un poco de comida y un poco de paz. Pensé en la casualidad de mi decisión de quedarme en el trabajo una hora más. Si no hubiera hecho eso, probablemente nunca me habría encontrado en esa situación. La idea de que una simple elección podría haber cambiado mi destino me llenó de inquietud. La noche se hizo más oscura, y las sombras en la habitación parecían moverse con una vida propia. Me preguntaba qué habría pasado si hubiera cenado todo el pedido, o si simplemente me hubiera acostado un poco antes. Tal vez, en ese caso,
no estaría aquí compartiendo esta experiencia aterradora. La imagen del repartidor, sus ojos desorbitados y su expresión de sorpresa me perseguía. ¿Qué buscaba realmente? ¿Era solo un ladrón en busca de una oportunidad? ¿O había algo más siniestro en su comportamiento? La falta de respuestas y la incertidumbre me mantenían despierta. Cada pequeño ruido en la casa se amplificaba, y cada sombra que se movía parecía una amenaza. Finalmente, después de horas de dar vueltas en la cama, me dejé caer en un sueño inquieto. Mis sueños estaban plagados de imágenes de la noche anterior, del repartidor y de la sensación de ser vigilada. Al día siguiente, decidí que no podía seguir viviendo con ese miedo. Llamé a un cerrajero para que cambiara las cerraduras y reforzara las medidas de seguridad de mi hogar. También instalé cámaras de seguridad en la entrada, algo que había pospuesto durante mucho tiempo. La idea de sentirme más segura me proporcionó un pequeño consuelo, pero el eco de la experiencia seguía resonando en mi mente. Con el paso de los días traté de retomar mi vida con normalidad, pero cada vez que recibía un paquete o escuchaba un golpe en la puerta, la ansiedad volvía a surgir. Había dejado de pedir comida a domicilio, prefería cocinar mis propias comidas, aunque eso significara un poco más de trabajo. La experiencia me había enseñado a valorar mi seguridad por encima de la conveniencia. Con el tiempo, fui aprendiendo a convivir con el miedo, pero nunca desapareció por completo. Aprendí a estar alerta y a escuchar a mi instinto. La experiencia me transformó de una manera que nunca habría imaginado. Agradecí cada día que pasaba sin incidentes, pero la lección fue clara. La vida puede cambiar en un instante, y la seguridad personal debe ser siempre una prioridad. Aunque el repartidor nunca fue encontrado, la policía mantuvo su informe en caso de que alguien más se presentara con una historia similar. Con el tiempo, aprendí a superar el trauma, pero cada vez que la noche caía y las sombras comenzaban a alargarse, me recordaba que la vulnerabilidad puede acechar en los lugares más inesperados. La seguridad nunca debe ser subestimada, y la vida, aunque a menudo predecible, puede dar giros inesperados que nos enseñan a ser cautelosos. Así que cada vez que veo un automóvil parado en mi vecindario, mis instintos se activan, recordándome lo que ocurrió aquella noche y la importancia de mantener mis puertas cerradas, no solo físicamente, sino también emocionalmente. La vida es un juego de luces y sombras, y aprendí a buscar la seguridad en medio de la incertidumbre. Historia 3 era una noche oscura y tormentosa, cuando Martín se preparó para iniciar su turno como repartidor en una plataforma de comida a domicilio. La lluvia caía con fuerza, golpeando los cristales de su ventana mientras el viento aullaba, creando un ambiente inquietante. Había escuchado historias sobre encuentros extraños en la calle, pero la necesidad de dinero lo empujó a salir a la noche. Esa noche, su primera entrega fue en una zona alejada de la ciudad, un barrio conocido por ser peligroso. Cuando llegó al restaurante, la atmósfera ya era tensa. Una mujer en la caja lo miró con preocupación. «Ten cuidado, hay rumores de que hay un tipo rondando por aquí. No es seguro», le advirtió. Martín sonrió nerviosamente, sintiendo cómo el miedo empezaba a calar en su mente. «Solo será un par de horas, no hay problema», respondió, mientras recogía la bolsa de comida. Mientras pedaleaba, el sonido de la lluvia llenaba el aire y el viento parecía susurrar advertencias. Siguió el GPS que lo guiaba hacia la dirección del pedido, cada vez sintiendo más la presión en su pecho. Finalmente llegó a una casa apartada, oscura y cubierta de sombras. «Esto no se ve bien», murmuró para sí mismo. La casa parecía abandonada, con ventanas sucias y un jardín descuidado. Sin embargo, el GPS confirmaba que este era el lugar. Martín se acercó a la puerta y tocó el timbre. Esperó, pero no hubo respuesta. Volvió a tocar, esta vez con más insistencia. Unos minutos después, escuchó el sonido de pasos y la puerta se abrió lentamente. Del otro lado, un hombre de mediana edad lo miraba con una expresión que no podía identificar. «¿La comida?», preguntó Martín intentando sonar lo más casual posible. «Sí, entra», dijo el hombre con voz grave. Martín dudó, sintiendo que un escalofrío recorría su espalda. La mirada del hombre era intensa, casi hipnótica. Sin saber por qué, se encontró dando un paso adentro, como si fuera un invitado en lugar de un repartidor. El interior de la casa era aún más desconcertante. Las paredes estaban cubiertas de extrañas decoraciones,
y el aire tenía un olor a moho y descomposición. Martín dejó la comida sobre la mesa, y cuando se dio la vuelta para irse, el hombre lo detuvo. ¿Te gustaría un poco de vino?, preguntó sonando más insistente de lo que debería. Martín, sintiendo que no podía negarse, asintió. El hombre sirvió 2 copas y brindaron. Mientras levantaba su vaso, Martín notó que las manos del hombre temblaban. «Salud», dijo el hombre, su sonrisa era inquietante. Mientras bebía, la bebida tenía un sabor extraño que lo hizo sentir incómodo, pero rápidamente trató de ignorarlo. «¿Por qué no te quedas un rato? Te puedo mostrar algo interesante», insistió el hombre, caminando hacia una puerta en el fondo de la sala. Algo en su voz sonaba seductor, pero Martín sintió un fuerte impulso de marcharse. Sin embargo, la curiosidad pudo más que su instinto. El hombre abrió la puerta, revelando una habitación oscura. «Es mi colección de cosas raras. Ven, te va a gustar», dijo mientras encendía una lámpara de aceite que iluminó la habitación con una luz titilante. Martín entró y se encontró rodeado de objetos extraños. Calaveras, máscaras y un montón de figuras que parecían haber sido recogidas de lugares lejanos. «¿Todo esto es tuyo?», preguntó, sintiéndose cada vez más incómodo. «Sí, cada pieza tiene una historia», respondió el hombre. Su mirada ardía con un frenesí que lo inquietaba. «Pero hay algo que quiero mostrarte en especial». De repente, el hombre se acercó a una de las calaveras, que estaba adornada con joyas y extraños símbolos. «Esta es la calavera de un antiguo chamán. Se dice que tiene poderes especiales. ¿Te gustaría probarla?», preguntó, sonando cada vez más seductor. «No, gracias. Creo que debo irme», dijo Martín, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Pero el hombre lo tomó del brazo con fuerza. «Siempre hay tiempo para descubrir lo desconocido», insistió. En ese momento Martín sintió un miedo profundo, como si estuviera atrapado en un juego del que no podía escapar. «Déjame ir», gritó, sacudiendo su brazo para liberarse. Logró zafarse y corrió hacia la puerta, pero el hombre lo siguió, riendo como si estuviera disfrutando del miedo que había sembrado. Martín salió corriendo de la casa, sintiendo que su corazón latía con fuerza. La lluvia aún caía, pero su mente solo podía pensar en escapar. Cuando se montó en su bicicleta, el miedo lo impulsó a pedalear lo más rápido que pudo, sin mirar atrás. Mientras recorría las calles, el viento aullaba a su alrededor, y las luces de la ciudad parecían parpadear. Sin embargo, a pesar de la adrenalina, la sensación de ser observado lo invadió. Miró por encima del hombro, pero no vio nada. Al llegar a la siguiente calle, se detuvo para tomar un respiro, pero algo lo hizo temblar. Sintió que no estaba solo. Al mirar hacia atrás, vio al hombre de la casa, que lo seguía a una distancia prudente, con una sonrisa macabra en su rostro. «No», gritó Martín, y se montó en su bicicleta de nuevo, intentando alejarse de su perseguidor. Sin embargo, cada vez que giraba una esquina, el hombre parecía estar allí a la vista como si lo estuviera esperando. Con el pánico apoderándose de él, Martín decidió cambiar su ruta y se adentró en un barrio que conocía menos. Sabía que esto era arriesgado, pero no tenía otra opción. Las calles se volvían cada vez más oscuras y desoladas, y la lluvia no cesaba. Finalmente, se encontró frente a un pequeño parque. Era el único lugar donde podría intentar ocultarse. Se adentró en la oscuridad de los árboles, con la esperanza de que el hombre no lo encontrara. Se escondió detrás de un banco, intentando controlar su respiración. Pasaron unos minutos, pero la ansiedad lo consumía. Fue entonces cuando escuchó una risa a lo lejos, una risa que le heló la sangre. Era el hombre. La risa resonaba en la oscuridad como si se estuviera acercando. «¿Dónde estás, Martín?», llamó el hombre, su voz resonando en la noche. «Siempre hay tiempo para hablar». Martín sintió que la desesperación lo invadía. La única salida era correr. Así que salió de su escondite y comenzó a correr en la dirección opuesta al sonido de la voz. El parque estaba desierto, y la lluvia lo empapaba, pero no podía detenerse. Mientras corría, su mente estaba llena de pensamientos aterradores. No podía entender por qué el hombre lo perseguía. De repente sintió una presencia detrás de él. Se giró y vio al hombre, que parecía estar disfrutando de su terror. «Siempre eres tan divertido», dijo el hombre, acercándose lentamente. «No tienes que correr, solo quería mostrarte algo».
Martín sintió que el pánico se apoderaba de él. «¡Déjame en paz!», gritó, corriendo hacia la salida del parque. Pero el hombre se movía con una velocidad inhumana, y antes de que Martín pudiera escapar, lo alcanzó y lo sujetó del brazo. «¡No! ¡No puedes escapar!», gritó el hombre mientras Martín luchaba por liberarse. En un arranque de adrenalina logró zafarse y corrió hacia la calle. Se dio cuenta de que no podía ir a casa. Era demasiado peligroso. Desesperado se metió en un callejón oscuro. El lugar estaba lleno de basura y desechos y el hedor era abrumador. Sin embargo, pensó que podría ocultarse allí. Se quedó quieto, tratando de escuchar si el hombre lo seguía. Pasaron unos minutos y Martín comenzó a pensar que tal vez había logrado escapar. Pero entonces, escuchó el sonido de pasos acercándose. Se asomó lentamente y vio al hombre parado en la entrada del callejón, sonriendo. «¿Creías que podrías escapar tan fácil?», dijo el hombre, su voz grave resonando en la oscuridad. «Siempre hay tiempo para unirse a mí». Martín sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, sintiéndose atrapado. «Solo quiero compartir mi colección contigo. Hay tanto que aprender sobre la vida y la muerte», dijo el hombre dando un paso hacia él. Martín retrocedió sintiendo que el callejón se cerraba a su alrededor. Sabía que no podía dejarse atrapar. En un último intento desesperado se lanzó hacia el hombre tratando de empujarlo, pero el hombre lo atrapó con facilidad. «Siempre hay tiempo para una última entrega», dijo el hombre, sus ojos brillando en la oscuridad. Martín sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. A la mañana siguiente, los reporteros de la ciudad informaron sobre la desaparición de un repartidor de comida. Los vecinos decían haber escuchado gritos en la noche, pero nadie se atrevió a investigar. La casa del hombre, donde todo había comenzado, permaneció cerrada, con el tiempo cubriendo sus secretos. Martín se convirtió en otro de los muchos misterios que acechaban en la noche. Un eco de las historias que circulan entre los repartidores, advertencias para aquellos que se atrevan a salir bajo la lluvia en busca de una entrega. La ciudad continuó con su vida, ajena al horror que acechaba en las sombras, pero los repartidores sabían que, en cada entrega, había algo más que simple comida. Había un riesgo, una posibilidad de encontrarse con lo desconocido. Y así, la leyenda del hombre de la casa oscura siguió creciendo, una advertencia para todos los que alguna vez se aventuraron en la noche. Historia 4. Era una noche fría de otoño cuando Javier comenzó su turno como repartidor en una popular plataforma de comidas. La ciudad, con su mezcla de luces y sombras, parecía cobrar vida bajo la tenue luz de las farolas. A pesar de su entusiasmo, Javier no pudo evitar sentir un escalofrío recorrer su espalda al recordar las historias de otros repartidores que había escuchado. Relatos de encuentros extraños y situaciones peligrosas. Sin embargo, el dinero era necesario, así que decidió dejar de lado sus temores. Al poco tiempo de comenzar su turno, recibió un pedido de un restaurante de comida rápida que estaba en una zona poco frecuentada. La dirección que le dieron lo hizo sentir inquieto, un barrio en el que había oído hablar de robos y altercados, pero la tentación de ganar dinero rápido lo llevó a aceptar la entrega. Al llegar al restaurante, recogió la bolsa de comida y se dirigió a su bicicleta. La lluvia había comenzado a caer, creando un ambiente melancólico y sombrío. Con la mochila en su espalda, empezó a pedalear hacia la dirección del pedido, sintiendo cómo las gotas frías se deslizaban por su rostro. El camino se volvió más oscuro a medida que se adentraba en el barrio. Las luces de la calle eran escasas y parpadeantes, y cada sombra parecía alargarse como si estuviera esperando algo. Cuando finalmente llegó a la dirección, se encontró ante una casa antigua y deteriorada, con las ventanas cubiertas de polvo y las puertas chirriantes. Una sensación de inquietud se apoderó de él, pero, recordando que era solo un trabajo, decidió tocar el timbre. Un largo momento pasó antes de que la puerta se abriera. La mujer que apareció en el umbral tenía una mirada vacía, como si estuviera perdida en sus propios pensamientos. ¿La comida?, preguntó Javier sintiendo un leve temblor en su voz. «Sí, pasa», respondió ella sin hacer ningún esfuerzo por ocultar su extraño tono. Javier dudó, pero la necesidad de completar el pedido lo empujó a entrar. El interior de la casa era aún más sombrío. Las paredes estaban cubiertas de retratos familiares, pero había algo en las miradas de las personas en las fotos que le resultaba inquietante.
Parecía que todos estaban observándolo como si fueran testigos de algo que no podía ver. ¿Dónde quieres que deje la comida?, preguntó intentando mantener la calma. Déjala en la mesa, dijo la mujer, señalando un mueble en la esquina. Javier dejó la bolsa sobre la mesa y se dio la vuelta para salir, pero la mujer lo detuvo de nuevo. ¿Te gustaría quedarte un momento? Estoy sola aquí, y me vendría bien un poco de compañía, sugirió, su voz casi un susurro. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La forma en que lo miraba era inquietante, pero no quería ser grosero. No, gracias. Tengo que seguir trabajando, respondió tratando de sonar firme. La mujer frunció el ceño. Siempre hay tiempo para un descanso, insistió, dando un paso hacia él. Javier decidió que ya había tenido suficiente y se dirigió hacia la puerta, pero cuando la abrió, la oscuridad afuera parecía más densa. Por favor, no te vayas, imploró la mujer, su voz ahora cargada de una desesperación que lo inquietó. No quiero estar sola. Sin poder soportar más la situación, Javier salió corriendo de la casa, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Mientras montaba su bicicleta y se alejaba, las palabras de la mujer resonaban en su mente. No quiero estar sola. A medida que avanzaba, la sensación de que algo no estaba bien lo seguía, como una sombra persistente. Se detuvo en una esquina para revisar su teléfono, intentando calmarse. La pantalla parpadeó y cuando revisó el mapa, vio que había recibido un nuevo pedido. La dirección era aún más alejada y parecía llevarlo a un lugar desconocido. Con una mezcla de nerviosismo y curiosidad, Javier aceptó el pedido. Mientras pedaleaba, su mente estaba llena de dudas. ¿Era realmente seguro seguir trabajando en esa zona? Sin embargo, el impulso de ganar más dinero lo llevó a seguir adelante. Finalmente, llegó a la nueva dirección, un edificio de apartamentos en una calle poco iluminada. A medida que se acercaba, notó que las luces del vestíbulo parpadeaban, creando una atmósfera inquietante. Llamó al timbre y pronto la puerta se abrió para revelar a un hombre de aspecto desaliñado, con ojos que parecían vacíos. ¿La comida?, preguntó Javier tratando de mantener la calma. Sí, entra, respondió el hombre, su voz rasposa. Javier sintió un escalofrío, pero de nuevo la necesidad de completar la entrega lo llevó a entrar. El interior del apartamento estaba en desorden. Había cajas apiladas por todas partes y un olor a humedad que llenaba el aire. Javier dejó la comida sobre la mesa y se preparaba para irse cuando el hombre lo detuvo. Espera, quiero mostrarte algo, dijo sonriendo de una manera inquietante. ¿Qué es?, preguntó Javier sintiendo que el miedo comenzaba a apoderarse de él. El hombre se acercó a una de las cajas y la abrió, revelando una colección de objetos extraños y viejos. Mira esto, dijo, sacando un pequeño muñeco de aspecto grotesco. Es un talismán. Se dice que trae mala suerte a quien lo posea. Eso suena ridículo, respondió Javier intentando restarle importancia a la situación, pero a medida que el hombre hablaba sobre el talismán, una sensación de incomodidad lo invadió. Algo en la forma en que el hombre lo miraba lo hacía sentir atrapado. ¿Te gustaría tenerlo? Podría ser el afortunado que rompa la maldición, dijo el hombre, con una risa que resonaba en la habitación. No, gracias, debería irme, insistió Javier comenzando a retroceder hacia la puerta. Pero el hombre se interpuso en su camino. Siempre hay tiempo para un regalo, dijo, con un brillo inquietante en sus ojos. En ese momento, Javier sintió que algo dentro de él se quebraba. Con una fuerza inesperada empujó al hombre y corrió hacia la puerta. La lluvia golpeaba el suelo como un tambor cuando salió, y el aire frío le dio una sensación de alivio momentáneo. Pero al mirar hacia atrás vio que el hombre lo seguía, sus ojos ardían de locura. Javier se montó en su bicicleta y comenzó a pedalear con todas sus fuerzas, sintiendo que su corazón latía desbocado. La risa del hombre resonaba en su mente mientras se adentraba en la oscuridad de la noche. Mientras pedaleaba, la ansiedad lo consumía. Decidió que debía detenerse y tomar un respiro, así que se detuvo en una pequeña plaza. Se sentó en un banco, tratando de calmar su mente. Pero el miedo seguía acechando, y cuando miró a su alrededor, se dio cuenta de que no estaba solo. Un grupo de personas se acercaba, pero algo en sus rostros lo inquietó. Tenían miradas vacías, como si estuvieran en un trance. Javier sintió un nudo en el estómago. Se levantó rápidamente y comenzó a caminar hacia la salida de la plaza, pero los extraños lo rodearon,
bloqueando su camino. ¿Dónde vas?, preguntó una de las figuras. Su voz era suave pero amenazante. Solo necesito irme, dijo Javier, sintiéndose cada vez más asustado. Siempre hay tiempo para unirse a nosotros, dijo otro, con una risa que resonó en la oscuridad. Sin poder soportar más, Javier se dio la vuelta y corrió en dirección opuesta. Pero las sombras parecían moverse, y las figuras comenzaron a perseguirlo. Su mente estaba en caos mientras se adentraba en la noche, sintiendo que el terror lo envolvía. Logró llegar a una calle más iluminada y se metió en un callejón esperando perder a sus perseguidores. Su corazón latía con fuerza y la adrenalina corría por sus venas. Cuando finalmente se sintió seguro, se apoyó contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Pero en ese momento escuchó un sonido detrás de él. Giró rápidamente y vio a la mujer de la casa, con la misma mirada vacía que había visto antes. «No puedes escapar», dijo, su voz resonando como un eco. «Déjame en paz», gritó Javier corriendo hacia la salida del callejón. Pero la oscuridad se cerró a su alrededor y el terror lo consumió. Corrió sin rumbo fijo, sin saber a dónde ir, mientras la risa y los susurros de los extraños resonaban en su mente. Finalmente llegó a un parque, donde la luz de las farolas iluminaba débilmente el camino. Se detuvo sintiéndose desolado y asustado. Todo parecía haber cambiado en cuestión de minutos. La noche se había vuelto un laberinto de terror y locura. Desesperado, Javier buscó su teléfono, pero la pantalla estaba en blanco. Su corazón se hundió cuando se dio cuenta de que no podía pedir ayuda. En ese momento, un grupo de figuras emergió de las sombras, y Javier sintió que su mundo se desmoronaba. «No hay escapatoria», dijo una voz en la oscuridad. Las figuras se acercaban, rodeándolo mientras el miedo lo paralizaba. Javier comprendió que había caído en una trampa, que no había forma de escapar de ese destino aterrador. Las sombras lo atraparon, y el eco de su risa resonó en la noche mientras la oscuridad lo envolvía. La ciudad continuó con su vida, ajena al horror que se escondía detrás de cada entrega, y Javier se convirtió en otro de los muchos secretos que acechaban en la noche. Historia 5. Era una noche oscura y lluviosa en la ciudad. Las calles estaban vacías, y las únicas luces que brillaban provenían de los letreros de neón de los restaurantes. Daniel, un joven repartidor de comida, estaba por comenzar su turno en la plataforma de entregas. Era su primer trabajo después de graduarse, y aunque disfrutaba de la libertad que le brindaba, había escuchado rumores sobre experiencias extrañas y aterradoras que habían vivido algunos de sus compañeros repartidores. Mientras se preparaba para salir, revisó su teléfono y vio que ya había un pedido en espera. La dirección lo sorprendió. Un edificio en una zona que había escuchado que era peligrosa, famosa por sus calles oscuras y solitarias. La mayoría de los repartidores evitaban esa área, pero Daniel, impulsado por la necesidad de dinero, decidió aceptar el pedido. Al llegar al edificio, la lluvia arremetía con fuerza contra el pavimento, creando un ambiente lúgubre. Se detuvo frente a la puerta de entrada, que estaba cubierta de grafitis y pegatinas desgastadas. Con un profundo suspiro tomó la bolsa con la comida y se dirigió al timbre. Pulsó el botón, y el sonido resonó en el silencio. Esperó un momento, sintiendo cómo el viento frío le erizaba la piel. Finalmente la puerta se abrió lentamente, revelando a un hombre de aspecto inquietante. Tenía un rostro demacrado y una mirada perdida. ¿La comida?, preguntó, su voz casi un susurro. Daniel asintió y le entregó la bolsa. «Gracias», dijo el hombre, tomando el pedido sin más. Pero antes de que Daniel pudiera dar la vuelta, el hombre le detuvo con un movimiento brusco. «¿Tienes un momento? Quiero mostrarte algo», dijo con un tono que hizo que la piel de Daniel se pusiera de gallina. Sin saber qué hacer, Daniel se sintió atrapado. La necesidad de evitar un conflicto lo llevó a entrar al edificio. «Solo un momento», pensó, «después me iré». El pasillo era oscuro y estrecho, con un olor a humedad que impregnaba el aire. El hombre lo condujo hasta un apartamento al final del pasillo. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un interior desordenado, con muebles cubiertos de polvo y sombras que parecían moverse. «¿Qué quieres mostrarme?», preguntó Daniel, sintiéndose cada vez más incómodo. El hombre señaló hacia el fondo del apartamento, donde había una ventana cubierta por cortinas raídas. «Mira esto», dijo acercándose.
Daniel se acercó y el hombre abrió la cortina con un movimiento brusco. La vista era aterradora. Desde la ventana podía ver un callejón oscuro, lleno de basura y sombras. «Este es mi hogar», dijo el hombre con una sonrisa extraña. «Pero eso no es lo más interesante». Antes de que Daniel pudiera preguntar qué quería decir, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre apuntó hacia el callejón y murmuró: «Los otros repartidores han estado aquí. Todos ellos nunca regresaron». «¿Qué quieres decir?», preguntó Daniel, su voz temblando. «Han desaparecido», dijo el hombre, su tono ahora sombrío. «Siempre vienen, siempre toman pedidos y luego se van, pero no hay salida, nadie vuelve». Daniel sintió que su corazón se aceleraba. «Debo irme», dijo dando un paso atrás. «Gracias por el pedido, pero tengo que irme». El hombre se acercó rápidamente, bloqueando la salida. «¿Por qué te asustas? Solo estoy compartiendo la verdad contigo», dijo, su voz casi un grito. «No hay forma de escapar de esto. Estás atrapado como todos los demás». Daniel sintió el pánico apoderarse de él. Sin pensarlo 2 veces, empujó al hombre y salió corriendo del apartamento, el sonido de su propia respiración resonando en sus oídos. Se precipitó por el pasillo sintiendo que el miedo lo envolvía. La puerta de entrada estaba a la vista, y cuando finalmente llegó, la empujó con todas sus fuerzas. Estaba lloviendo con más fuerza afuera, y la oscuridad del callejón parecía llamarlo. Miró hacia atrás y vio que el hombre lo seguía, con una expresión de locura en su rostro. Sin pensarlo, Daniel corrió hacia su bicicleta, con la mente llena de pensamientos aterradores. Pedaleó tan rápido como pudo, sintiendo el miedo consumirlo. Las luces de la ciudad pasaban a su lado, pero en su mente solo había una cosa: escapar de esa zona. A medida que se alejaba, escuchó risas a sus espaldas, como si el hombre se estuviera burlando de él. Esa risa lo persiguió en cada pedalada y sus manos temblaban sobre el manillar. Mientras se adentraba en las calles más iluminadas, intentó calmarse. «Solo fue un loco», se dijo a sí mismo. «No puedo dejar que eso me afecte». Pero a pesar de sus intentos de tranquilizarse, el temor seguía acechando en su mente. Después de un rato recibió otro pedido. La dirección lo llevó nuevamente a una zona tranquila, y aunque estaba temeroso de regresar al trabajo, necesitaba el dinero. Aceptó el pedido con un nudo en el estómago y se dirigió hacia el restaurante. Mientras estaba en la fila esperando su comida, recordó las palabras del extraño: «Nadie vuelve». Esa frase resonaba en su mente como un eco. Se preguntaba si había algo más detrás de esas palabras. Sin embargo, el hambre por el dinero lo obligó a continuar. Una vez que tuvo el pedido, salió nuevamente a la noche. Cuando llegó a la dirección indicada, el ambiente se volvió opresivo. La casa era antigua, con un jardín descuidado y ventanas que parecían mirarlo. Llamó al timbre, sintiendo que la ansiedad crecía dentro de él. Al instante la puerta se abrió, revelando a una mujer de aspecto amable pero con ojos que reflejaban una profunda tristeza. «Hola, buenas noches», dijo la mujer, tomando el pedido. «Gracias». Daniel sintió un alivio momentáneo, pero la mujer continuó: «¿Te gustaría entrar un momento? Quiero ofrecerte algo caliente». Su amable oferta sorprendió a Daniel, quien a pesar de su desconfianza se sintió atraído por la idea de calidez en medio de la tormenta. «No, gracias. Solo estoy trabajando», respondió con un tono nervioso. La mujer frunció el ceño. «No te preocupes, solo quiero hablar», dijo, con una voz suave pero insistente. Daniel, sintiéndose atrapado entre la amabilidad y el miedo, finalmente decidió entrar. El interior de la casa era cálido, con una decoración acogedora. «Siéntate», le indicó la mujer mientras se dirigía a la cocina. Daniel se sentó, sintiéndose incómodo. «Solo un momento, ya regreso», dijo ella. Mientras la mujer se alejaba, Daniel miró a su alrededor. En la pared había fotografías de varios repartidores, cada uno sonriendo en diferentes momentos. Sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Algo en esa casa no se sentía bien. Cuando la mujer regresó, llevaba una taza humeante. «Aquí tienes té caliente. Te ayudará a relajarte», dijo sonriendo. Pero al mirar de nuevo las fotografías, Daniel notó que en cada una de ellas había algo inquietante. Los ojos de los repartidores parecían vacíos, como si no tuvieran alma. «¿Dónde están todos ellos?», preguntó intentando sonar casual. «Han ido a un lugar mejor»,
respondió la mujer con una risa suave que no sonó amigable. No te preocupes, tú también estarás aquí para siempre. El corazón de Daniel se detuvo. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sintiendo que el terror lo envolvía. Este lugar necesita repartidores, dijo ella con una sonrisa. Siempre necesitamos más. Daniel se levantó de un salto dejando la taza caer al suelo. La cerámica se hizo añicos y él se lanzó hacia la puerta. La mujer se rió, una risa que resonaba como un eco aterrador en su mente. No puedes escapar, dijo ella mientras él luchaba por abrir la puerta. Finalmente logró abrirla y salió corriendo hacia la tormenta. El aire frío le golpeó la cara, pero no se detuvo. Mientras pedaleaba con todas sus fuerzas, la risa de la mujer lo perseguía. Sabía que debía salir de esa zona, alejarse de lo desconocido. Cada sombra parecía cobrar vida, y su mente estaba llena de imágenes aterradoras de los repartidores desaparecidos. Recordó la advertencia del extraño y las miradas vacías de las fotografías en la casa. ¿Cuántos más habrían sido atrapados? Al llegar a un área más iluminada, se detuvo para recuperar el aliento. Se dio cuenta de que debía reportar lo sucedido, advertir a otros repartidores sobre el peligro. Pero cuando miró su teléfono vio que no había señal. La oscuridad de la noche parecía consumirlo todo, y la sensación de ser observado lo invadió. Desesperado, comenzó a caminar. Sabía que debía encontrar ayuda, pero cada paso lo sentía más agotador. Finalmente alcanzó una estación de policía. Se acercó sintiéndose aliviado, pero cuando entró, notó que todo estaba en silencio. «¿Hola?», llamó, su voz resonando en la soledad. Pero no hubo respuesta. Se adentró más, sintiendo que la tensión crecía. Las luces parpadeaban y al mirar detrás del mostrador, vio a los oficiales inmóviles, con miradas en blanco, como si estuvieran en un trance. «¡Ayuda!», gritó sintiendo que la desesperación lo abrumaba. Pero nadie respondió. Daniel se dio la vuelta, buscando la salida, pero la puerta ya no estaba allí. En su lugar había una pared de ladrillos, como si la estación nunca hubiera existido. Se sintió atrapado, y el eco de la risa de la mujer y del hombre lo seguía, susurrando en su mente. «Siempre necesitamos más», resonaba en su cabeza, mientras la oscuridad lo rodeaba. Daniel entendió que había caído en una trampa, una red que se extendía a través de la ciudad. Nunca podría escapar, y el ciclo de terror continuaría, con más repartidores atrapados en la noche. Y así, en la oscuridad de la ciudad, se unió a los otros, perdiéndose entre las sombras mientras la vida continuaba, ajena al horror que se escondía detrás de cada entrega. Historia 6. La lluvia caía sin piedad sobre la ciudad, convirtiendo las calles en espejos deslizantes. Lucas, un repartidor de comida, estaba acostumbrado a trabajar en condiciones climáticas adversas, pero esa noche tenía un mal presentimiento. A pesar del tráfico y la visibilidad limitada, decidió iniciar su turno en la plataforma de entregas. Era una forma de ganar dinero extra y disfrutar de la libertad que le ofrecía el trabajo independiente. Con su mochila de entregas ajustada a la espalda y la app abierta en su teléfono, Lucas se dirigió a la primera dirección. Los pedidos llegaban rápido, y en poco tiempo había entregado varios sin incidentes. La gente en la ciudad parecía disfrutar de su noche en casa, mientras que él navegaba por las calles solitarias. Sin embargo, cuando recibió una nueva solicitud de entrega, notó que la dirección era inusual, un callejón en una parte de la ciudad que había comenzado a convertirse en un lugar temido por los locales. La app mostraba una ruta que se adentraba en una zona que había escuchado que estaba llena de criminalidad. A pesar de la inquietud que sintió, decidió aceptarla. El hambre de dinero y el deseo de demostrar su valentía lo impulsaron a continuar. Al llegar, el callejón estaba oscuro y las luces parpadeaban en la distancia, creando sombras que danzaban en las paredes de los edificios. Lucas aparcó su bicicleta, sintiéndose expuesto en la oscuridad. Cuando se acercó a la puerta del edificio, notó que estaba ajada y sucia, como si nadie hubiera pasado por allí en años. Llamó al timbre, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La puerta se abrió lentamente, revelando una mujer de aspecto inquietante. Su rostro estaba pálido, con ojeras marcadas y una mirada que parecía vacía. ¿La comida?, preguntó con una voz quebrada, casi susurrante. Sin poder evitarlo, Lucas sintió una extraña mezcla de compasión y miedo.
Sí, aquí está, respondió entregándole la bolsa. La mujer tomó el pedido sin decir una palabra, y antes de que Lucas pudiera reaccionar, cerró la puerta de golpe. Un sonido metálico resonó en el interior, como si algo cayera al suelo. Esa acción dejó a Lucas con una sensación de desasosiego. Decidido a dejar atrás la experiencia, Lucas regresó a su bicicleta y se alejó del edificio. Mientras pedaleaba por el callejón, sintió que alguien lo estaba observando. Al girar la cabeza no vio a nadie, pero su instinto le decía que no estaba solo. Aceleró el ritmo, tratando de dejar atrás la sensación de peligro. Continuó realizando entregas durante el resto de la noche, pero no podía quitarse la inquietud de la mente. Cuando recibió una nueva solicitud, se dio cuenta con horror de que era de la misma dirección. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero la idea de perder la propina lo llevó a aceptar el pedido. Al llegar nuevamente al callejón, la atmósfera era aún más pesada. Lucas dejó la bicicleta y se acercó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Llamó al timbre, esta vez más nervioso. La mujer apareció de nuevo, con la misma expresión vacía en su rostro. Sin embargo, esta vez, no tomó la bolsa inmediatamente. En su lugar, la miró fijamente, con una intensidad que lo desconcertó. ¿Por qué volviste?, preguntó la mujer, su voz un eco en la oscuridad. Lucas sintió que su mente se nublaba. «Solo tengo su comida», murmuró, sin saber si debía quedarse o irse. La mujer hizo un gesto hacia adentro, como si lo invitara a entrar. Lucas dudó, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas lo empujaron a cruzar el umbral. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por una lámpara que parpadeaba con insistencia. Las paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas de personas, pero lo que capturó su atención fue una imagen en particular. Un grupo de repartidores sonriendo, cada uno con un pedido en las manos. Entre ellos había una figura que Lucas reconoció como un amigo de su infancia. «Hola», llamó, su voz resonando en la soledad. Pero no hubo respuesta. Se adentró más, sintiendo que la tensión crecía. Las luces parpadeaban y al mirar detrás del mostrador, vio a los oficiales inmóviles, con miradas en blanco, como si estuvieran en un trance. «Ayuda», gritó sintiendo que la desesperación lo abrumaba. Pero nadie respondió. Daniel se dio la vuelta, buscando la salida, pero la puerta ya no estaba allí. En su lugar había una pared de ladrillos, como si la estación nunca hubiera existido. Se sintió atrapado, y el eco de la risa de la mujer y del hombre lo seguía, susurrando en su mente. «Siempre necesitamos más», resonaba en su cabeza, mientras la oscuridad lo rodeaba. Daniel entendió que había caído en una trampa, una red que se extendía a través de la ciudad. Nunca podría escapar, y el ciclo de terror continuaría, con más repartidores atrapados en la noche. Y así, en la oscuridad de la ciudad, se unió a los otros, perdiéndose entre las sombras mientras la vida continuaba, ajena al horror que se escondía detrás de cada entrega. Historia 6. La lluvia caía sin piedad sobre la ciudad, convirtiendo las calles en espejos deslizantes. Lucas, un repartidor de comida, estaba acostumbrado a trabajar en condiciones climáticas adversas, pero esa noche tenía un mal presentimiento. A pesar del tráfico y la visibilidad limitada, decidió iniciar su turno en la plataforma de entregas. Era una forma de ganar dinero extra y disfrutar de la libertad que le ofrecía el trabajo independiente. Con su mochila de entregas ajustada a la espalda y la app abierta en su teléfono, Lucas se dirigió a la primera dirección. Los pedidos llegaban rápido, y en poco tiempo había entregado varios sin incidentes. La gente en la ciudad parecía disfrutar de su noche en casa, mientras que él navegaba por las calles solitarias. Sin embargo, cuando recibió una nueva solicitud de entrega, notó que la dirección era inusual. Un callejón en una parte de la ciudad que había comenzado a convertirse en un lugar temido por los locales. La app mostraba una ruta que se adentraba en una zona que había escuchado que estaba llena de criminalidad. A pesar de la inquietud que sintió, decidió aceptarla. El hambre de dinero y el deseo de demostrar su valentía lo impulsaron a continuar. Al llegar, el callejón estaba oscuro y las luces parpadeaban en la distancia, creando sombras que danzaban en las paredes de los edificios. Lucas aparcó su bicicleta, sintiéndose expuesto en la oscuridad. Cuando se acercó a la puerta del edificio, notó que estaba ajada y sucia, como si nadie hubiera pasado por allí en años. Llamó al timbre,
sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. La puerta se abrió lentamente, revelando una mujer de aspecto inquietante. Su rostro estaba pálido, con ojeras marcadas y una mirada que parecía vacía. ¿La comida?, preguntó con una voz quebrada, casi susurrante. Sin poder evitarlo, Lucas sintió una extraña mezcla de compasión y miedo. «Sí, aquí está», respondió entregándole la bolsa. La mujer tomó el pedido sin decir una palabra, y antes de que Lucas pudiera reaccionar, cerró la puerta de golpe. Un sonido metálico resonó en el interior, como si algo cayera al suelo. Esa acción dejó a Lucas con una sensación de desasosiego. Decidido a dejar atrás la experiencia, Lucas regresó a su bicicleta y se alejó del edificio. Mientras pedaleaba por el callejón, sintió que alguien lo estaba observando. Al girar la cabeza no vio a nadie, pero su instinto le decía que no estaba solo. Aceleró el ritmo, tratando de dejar atrás la sensación de peligro. Continuó realizando entregas durante el resto de la noche, pero no podía quitarse la inquietud de la mente. Cuando recibió una nueva solicitud, se dio cuenta con horror de que era de la misma dirección. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero la idea de perder la propina lo llevó a aceptar el pedido. Al llegar nuevamente al callejón, la atmósfera era aún más pesada. Lucas dejó la bicicleta y se acercó a la puerta, su corazón latiendo con fuerza. Llamó al timbre, esta vez más nervioso. La mujer apareció de nuevo, con la misma expresión vacía en su rostro. Sin embargo, esta vez, no tomó la bolsa inmediatamente. En su lugar, la miró fijamente, con una intensidad que lo desconcertó. «¿Por qué volviste?», preguntó la mujer, su voz un eco en la oscuridad. Lucas sintió que su mente se nublaba. «Solo tengo su comida», murmuró, sin saber si debía quedarse o irse. La mujer hizo un gesto hacia adentro, como si lo invitara a entrar. Lucas dudó, pero la curiosidad y la necesidad de respuestas lo empujaron a cruzar el umbral. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por una lámpara que parpadeaba con insistencia. Las paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas de personas, pero lo que capturó su atención fue una imagen en particular. Un grupo de repartidores sonriendo, cada uno con un pedido en las manos. Entre ellos había una figura que Lucas reconoció como un amigo de su infancia. «¿Conoces a estos chicos?», preguntó la mujer señalando la foto. Lucas asintió, sintiéndose cada vez más incómodo. «¿Dónde están? No los he visto en años», dijo, tratando de mantener la conversación en un tono ligero. La expresión de la mujer cambió a una mueca sombría. «¿No han regresado? Han estado aquí, conmigo», susurró, su voz cargada de tristeza. No podían salir. El miedo comenzó a crecer dentro de Lucas. «¿A qué te refieres?», preguntó, su voz temblando. «Todos ellos hicieron entregas aquí igual que tú, pero la noche no siempre termina bien», dijo mientras su mirada se desvió hacia la ventana. Lucas sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué pasa con ellos?», preguntó, el corazón latiendo desbocado. La mujer se acercó a una de las ventanas y la abrió de golpe, revelando el callejón oscuro. «Él viene por ti, igual que vino por ellos», murmuró. «No hay salida». Justo en ese momento, Lucas escuchó un ruido sordo detrás de él, como el sonido de pasos pesados acercándose. Sin pensarlo, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. La mujer gritó algo detrás de él, pero el pánico lo empujó hacia afuera, a la oscuridad del callejón. A medida que corría, pudo escuchar la risa burlona de una figura que emergía de las sombras. Era un hombre corpulento, con una sonrisa siniestra y ojos que brillaban con malicia. «¿A dónde vas tan rápido, repartidor?», preguntó, su voz profunda resonando en el aire. Lucas sintió que su corazón se hundía en su pecho. Sin detenerse, Lucas giró hacia la izquierda, intentando encontrar una salida. El hombre lo siguió, riendo como si todo fuera un juego. Lucas sabía que tenía que escapar, pero las calles estaban vacías y desiertas, y el miedo se apoderaba de él. Finalmente, giró en una esquina, buscando refugio. El sonido de los pasos detrás de él se desvaneció momentáneamente, y por un instante Lucas se sintió aliviado. Pero la calma fue breve. Cuando se volvió, se dio cuenta de que el hombre estaba justo detrás de él, sonriendo con esa sonrisa burlona que le helaba la sangre. «¿Crees que puedes escapar tan fácil?», dijo el hombre acercándose lentamente. Lucas sintió que su mente se nublaba,
Sin pensar, levantó su bicicleta y la usó como escudo, intentando empujar al hombre. Pero el hombre era más fuerte. Agarró la bicicleta y la lanzó a un lado, haciendo que Lucas cayera al suelo. El golpe lo aturdió momentáneamente. Al mirar hacia arriba vio cómo el hombre se acercaba, su sombra cubriendo todo a su alrededor. «Es una pena realmente», dijo el hombre agachándose. Todos ellos pensaron que podrían salir, pero nunca lo hicieron. Lucas, sintiendo que su vida estaba en juego, se levantó y comenzó a correr de nuevo. Esta vez no había más opciones. Sabía que no podía permitir que lo atraparan. Saltó sobre una cerca baja, atravesando un pequeño jardín. Al otro lado se encontró en una calle más iluminada, donde algunas luces parpadeaban y algunos autos pasaban. Gritando por ayuda, levantó la mano para detener a un vehículo, y afortunadamente un coche se detuvo. «Ayúdame, por favor», suplicó, sintiendo la adrenalina fluir en su cuerpo. La conductora lo miró confundida, pero al ver la desesperación en su rostro, rápidamente lo dejó subir. «¿Qué pasa?», preguntó, comenzando a acelerar. Lucas respiró hondo, tratando de recobrar el aliento mientras le contaba la historia del callejón, de la mujer y del hombre siniestro. La mujer se detuvo en una esquina, y mientras Lucas pensaba que estaba a salvo, sintió una punzada de preocupación. ¿Qué había sido de los otros repartidores? «¿Está bien?», preguntó la conductora, notando su nerviosismo. Lucas no respondió. Solo miraba por la ventana, esperando que el hombre no los hubiera seguido. Sin embargo, al girar en una calle, vio una sombra familiar, la figura del hombre que había intentado atraparlo, ahora parado en la acera mirándolos con una sonrisa que helaba la sangre. De repente la conductora frenó en seco, y Lucas sintió que la vida se detenía por un instante. «¿Qué ocurre?», preguntó él, sintiendo la creciente ansiedad en su pecho. «Algo no está bien», dijo ella mirando a su alrededor. «No hay nadie aquí, es como si...». La frase se desvaneció en el aire, y Lucas se dio cuenta de que no estaba solo en el vehículo. El hombre había aparecido de repente en el asiento trasero, sonriendo. «¿Ya te has olvidado de mí?», preguntó, mientras Lucas sentía que el terror se apoderaba de él nuevamente. «No, no, por favor», gritó Lucas, pero el hombre solo se rió. La conductora intentó girar hacia él, pero era demasiado tarde. La oscuridad se cernía sobre ellos, y Lucas se dio cuenta de que la noche no solo había sido aterradora, sino que había desvelado algo más profundo y oscuro en la ciudad, un secreto que muchos desconocían, y que ahora él y la conductora se habían convertido en parte de él. La ciudad continuaba su vida normal, ajena al terror que acechaba en sus sombras. Lucas supo que nunca podría olvidar esa noche y la última entrega que le cambió la vida. A la mañana siguiente, los informes en las noticias hablaban de un misterioso caso de desapariciones de repartidores en la ciudad. Nadie supo qué había pasado con ellos, pero Lucas, atrapado en un ciclo de terror sin fin, entendió que él ya no formaba parte de esa realidad. La última entrega lo había llevado a un lugar del que no podía escapar. Historia 7. La noche caía sobre la ciudad, arropando sus calles con un manto de oscuridad. Max, un joven repartidor de comida, estaba listo para comenzar su turno en la plataforma de entregas. Había trabajado en este empleo durante varios meses, disfrutando de la libertad de manejar su propia rutina y de las propinas generosas que a veces recibía. Sin embargo, en su interior, siempre había una pequeña inquietud. Las historias que había escuchado de otros repartidores en línea eran escalofriantes. Encuentros extraños, clientes inquietantes y situaciones que se tornaban peligrosas. Pero esa noche, lo que estaba a punto de vivir, lo llevaría a un nivel de terror que nunca había imaginado. Max comenzó su ronda, entregando pedidos a diferentes clientes. Las calles estaban casi vacías, y el silencio era perturbador. Mientras conducía, su teléfono vibró. Era una nueva solicitud de entrega. La dirección lo llevó a una zona poco iluminada en las afueras de la ciudad. Aunque no era la primera vez que iba allí, el ambiente en esta ocasión se sentía diferente. Había una atmósfera pesada, como si el aire estuviera cargado de advertencias. Al llegar al lugar, un viejo edificio de apartamentos se erguía ante él, con ventanas rotas y paredes descascaradas. Max sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero ignoró la sensación y tomó el pedido. Al subir las escaleras crujientes, notó que las luces parpadeaban intermitentemente, proyectando sombras inquietantes en las paredes.
Llamó al timbre del apartamento correspondiente y después de unos momentos de espera, la puerta se abrió lentamente. Ante él apareció una mujer de aspecto desaliñado, con ojos que parecían vacíos. Sin decir una palabra, tomó la comida y cerró la puerta de golpe. Max se quedó momentáneamente en estado de shock, sintiendo un leve impulso de regresar a su moto. Sin embargo, la notificación de un nuevo pedido lo sacó de su trance. Mientras regresaba a su vehículo, no podía sacudir la sensación de que algo no estaba bien. Encendió su moto y comenzó a conducir de regreso a la zona más transitada. La próxima entrega fue en un barrio más animado, donde las luces brillaban y la gente se movía con normalidad. Pero Max seguía pensando en aquella mujer, sintiendo que había algo oscuro oculto detrás de esa puerta. La noche continuó, y tras varias entregas más, volvió a recibir un aviso de un cliente en la misma área sombría donde había dejado el pedido anterior. Sintió un nudo en el estómago, pero pensó en la posibilidad de una buena propina, así que se armó de valor y aceptó la solicitud. Al llegar de nuevo, el ambiente era aún más opresivo. Esta vez, la dirección era un piso más arriba del anterior. Subió las escaleras sintiendo el eco de sus pasos resonar en el silencio. Llamó al timbre, y esta vez, una voz masculina resonó desde dentro, pidiendo que entrara. La voz tenía un tono rasposo, que le hizo dudar. ¿Era seguro entrar? Max dudó por un instante, pero la idea de rechazar la entrega parecía peor que enfrentarse a lo desconocido. Abrió la puerta y se encontró en un pasillo tenuemente iluminado, donde las sombras danzaban en las paredes. El hombre estaba sentado en un sofá desgastado, con una mirada intensa que lo seguía mientras entraba. «Gracias por venir», dijo el hombre, su voz temblando ligeramente. «He estado esperando mucho tiempo. Mi comida, ¿verdad?». Max asintió y le entregó el pedido. Al hacerlo, notó algo extraño. El hombre tenía una sonrisa inquietante, pero sus ojos reflejaban un pánico palpable. «¿Todo bien?», preguntó Max, intentando sonar casual. El hombre se tensó como si hubiera tocado un tema delicado. «Sí, todo está bien», respondió, pero su mirada decía lo contrario. Mientras Max se giraba para salir, escuchó un ruido detrás de él. Era un crujido, como si alguien más estuviera en el apartamento. Miró hacia atrás y vio una figura oscura en la esquina, casi indistinguible en la penumbra. Sin pensar, salió corriendo, cerrando la puerta tras él y bajando las escaleras a toda prisa. Se subió a su moto, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Mientras aceleraba, no podía sacudirse la sensación de que lo estaban mirando. Miró hacia atrás y vio al hombre en la entrada, con esa sonrisa perturbadora aún en su rostro. El escalofrío volvió a recorrer su espalda. Max tomó la decisión de evitar esa zona por el resto de la noche. Sin embargo, a medida que avanzaba en su turno, los recuerdos de los últimos encuentros lo atormentaban. No podía dejar de pensar en la mujer y en el extraño hombre. Algo en ese lugar no estaba bien. Al final de la noche, tras una larga jornada, Max decidió regresar a casa. La ansiedad seguía presente, y el aire frío de la madrugada solo intensificaba su inquietud. Al llegar a su departamento, se dejó caer en el sofá tratando de calmarse, pero su mente seguía girando en torno a lo ocurrido. Fue entonces cuando escuchó el timbre de su puerta. El sonido resonó en el silencio de su hogar, haciéndolo sobresaltar. ¿Quién podría ser a esa hora? Se acercó a la puerta, su corazón latiendo desbocado. Miró por la mirilla, pero no vio a nadie. Sin embargo, el timbre sonó nuevamente. Con cautela decidió abrir la puerta. Al hacerlo, se encontró cara a cara con un hombre vestido con un abrigo oscuro, su rostro parcialmente oculto por la sombra. «¿Max?», preguntó con voz grave. El miedo lo invadió. ¿Cómo sabía su nombre? «¿Quién eres?», preguntó Max tratando de mantener la calma. El hombre sonrió, y en ese momento Max recordó la sonrisa del extraño en el apartamento. «Vengo de parte de la señora de la entrega anterior. Me dijo que podrías ayudarme», dijo el hombre, dando un paso hacia adelante. Max sintió la necesidad de cerrar la puerta, pero el hombre se lo impidió. «No te preocupes, no estoy aquí para hacerte daño». Pero el miedo ya había tomado el control. Max se dio la vuelta y corrió hacia la cocina, buscando algo con lo que defenderse. El sonido de pasos pesados detrás de él lo impulsó a actuar rápidamente. Buscó un cuchillo,
con las manos temblorosas, sintiendo que el tiempo se estiraba. Cuando el hombre entró en la cocina, Max se giró, el cuchillo en mano. «Aléjate de mí», gritó, su voz resonando con desesperación. Pero el hombre no se detuvo. En su mirada había una intensidad que lo llenó de terror. En un instante de adrenalina pura, Max se lanzó hacia el hombre, intentando asestarle un golpe. Sin embargo, el hombre fue más rápido, y en un movimiento ágil, lo desarmó. La lucha fue breve y feroz, pero Max no podía competir con la fuerza del extraño. Fue entonces cuando el hombre lo empujó contra la pared, y Max se dio cuenta de la brutalidad que había estado ocultando. «Lo siento», murmuró el hombre. «No quería que esto sucediera». Con un giro inesperado, el hombre lo soltó y retrocedió, mirándolo con un aire de desesperación. «Soy solo un repartidor, al igual que tú. La señora que te atendió no está bien, tiene problemas», confesó. Max, aún aturdido, sintió cómo su respiración se aceleraba. «¿Qué quieres decir con eso?» «Ella tiene a alguien en su apartamento, no sé quién es, pero te ha estado observando. Siempre observa a los repartidores», explicó, temblando visiblemente. El terror se apoderó de Max mientras comprendía la gravedad de la situación. «¿Qué hago? ¿Qué debo hacer?», preguntó la voz quebrada. «Debemos salir de aquí, no hay tiempo, él viene», exclamó el hombre, mirando hacia la puerta nervioso. Sin pensarlo, Max siguió al hombre, sintiendo cómo el miedo lo impulsaba. Salieron del apartamento, corriendo hacia las escaleras. Justo cuando llegaban al final, escucharon una risa oscura resonando en el pasillo. «Rápido, por aquí», dijo el hombre, llevándolo hacia una salida trasera. Mientras escapaban, Max sentía que su corazón iba a estallar. En su mente solo había una idea: huir. Al llegar al exterior, el aire frío golpeó sus rostros. Corrieron por las calles vacías, sin mirar atrás. Max sintió que su vida dependía de escapar de esa pesadilla. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una zona iluminada. El hombre se detuvo, intentando recuperar el aliento. «Estás a salvo aquí», dijo, aunque sus ojos aún mostraban el terror. Max sintió un alivio momentáneo, pero la realidad seguía presente. «¿Qué pasó con ella? ¿Y con él?», preguntó, aún temblando. «Sé lo que sucede. A veces las personas no son lo que parecen, y no todos los pedidos son inofensivos», respondió el hombre, sus ojos llenos de tristeza. A partir de esa noche, Max decidió dejar el trabajo de repartidor. La experiencia lo había marcado de maneras que no podía entender completamente. Aunque la ciudad continuaba con su vida normal, él sabía que bajo esa superficie había un mundo oscuro y aterrador, donde las sombras acechaban en cada esquina, y donde cada entrega podría convertirse en una pesadilla. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si disfrutaste del video, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos contenidos. Activa la campanita de notificaciones para recibir alertas cada vez que publiquemos un nuevo video. Así estarás siempre al tanto de nuestras últimas aventuras, recomendaciones y mucho más. Nos encantaría seguir creciendo y compartir contigo más experiencias emocionantes. Además, si tienes algún comentario, sugerencia o simplemente quieres decirnos qué te ha parecido, déjanos tu mensaje en los comentarios. Tu opinión es muy valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y por tu continuo apoyo.